tal? Soy Lizzy Villarreal. Hemos creado un espacio para ustedes en donde vamos a hablar temas de salud de forma cercana y muy clara sobre todo. El día de hoy vamos a hablar de un tipo de cáncer que seguramente has escuchado, pero que no todos sabemos qué es, el linfoma. Y para ello hemos invitado al doctor Brian Guzmán, especialista hematólogo en enfermedades de la sangre y sistema linfático. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Lizzy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Entrando de lleno al tema y algo que todos decimos, ¿qué es linfoma? Sí, Lizzy, el linfoma muchas veces no lo tenemos tan en mente pues en el ámbito poblacional como tal, pero es uno de los cánceres frecuentes que se encuentran en nuestra población. ¿Sí? Más o menos pues vamos a tener un 5% del total de todos los cánceres. El linfoma es lo que representa este 5%. Eh, el linfoma surge del sistema inmunológico. El sistema inmunológico pues son todas estas células de defensa de nuestro cuerpo que nos ayudan a combatir infecciones por virus, bacterias, hongos, por todo tipo de microorganismos. Entonces, cuando este sistema inmunológico sufre una alteración, estas células pues pueden perderse el control de la producción de estas células en nuestro cuerpo. O sea, puede haber una aceleración en la replicación de estas células y esto originar este padecimiento, este cáncer del sistema inmunológico. ¿Okay? El sistema inmunológico vamos a tenerlo en todo el cuerpo, ¿okay? Lo tenemos en todas partes de nuestro cuerpo y hay un sistema que nosotros llamamos sistema linfático, donde se encuentran ganglios linfáticos, que son los pequeños reservorios donde se concentran estas células en su gran mayoría, y aquí es donde puede surgir o surge la mayoría de los linfomas, ¿okay? En esta parte del sistema inmunológico. Y, por ejemplo, un linfoma le puede dar a niños y le puede dar a adultos. Es una enfermedad que también se puede presentar en chicos. Sí, el linfoma puede presentarse en niños, adultos mayores. Cualquier persona tiene riesgo de padecer linfoma en algún punto de la vida. O sea, nadie estamos exentos a padecer linfoma, lo cual es pues algo relevante porque tenemos que estar siempre muy alertas en los síntomas que comentaremos más adelante. Entonces, puede ser a cualquier edad. Hay algunas edades que se frecuenta un poquito más, que se presenta esta enfermedad más frecuentemente, como la etapa de los 20, 30 años o la etapa ya de los 60, 70 años, que hay un poquito más de frecuencia en estas edades. Pero hay diferentes tipos de linfoma, es decir, algún tipo de linfoma en específico que le dé a los pequeños y el tipo de linfoma que le da a los adultos. ¿Existen diferentes tipos? Por frecuencias, sí los hay. Hay unos tipos de linfoma que dan más a jóvenes, hay otros que dan más en adultos. En sí hay muchísimos tipos de linfoma. Generalmente hay dos grupos muy amplios de linfomas que nosotros le llamamos linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. El Hodgkin viene del médico que descubrió en la época de 1800, 1830 esta enfermedad por primera vez, que concluyó ya como tal un padecimiento. Entonces, nosotros clasificamos generalmente en Hodgkin y no Hodgkin, dependiendo de ciertas características que tienen estas células a la hora de revisarse en un estudio por un patólogo, ¿sí? Y es la forma en que lo clasificamos generalmente. Pero ¿hay alguna diferencia que sea marcada, no sé, en la forma en la que se manifiesta la enfermedad en los pacientes, si es de un tipo o de otro? Se presentan muy similares porque la gran mayoría de los linfomas, como les comenté previamente, surgen del sistema linfático, de los ganglios, ¿sí? Hay algunos que pueden surgir en otros órganos, como el hígado, el vaso, la médula ósea, ¿sí? Pero la gran mayoría van a surgir del sistema linfático. Doctor Guzmán, ¿por qué se desarrolla un linfoma? ¿Hay alguna causante que intensifique que un paciente pueda manifestar la enfermedad?
Hay varios factores de riesgo, sí hay varios factores de riesgo que se han relacionado con esta enfermedad, este cáncer. Los más estudiados son obviamente exposiciones a tóxicos, a toxinas, herbicidas, pesticidas, ¿sí? Todos estos productos que se utilizan muchas veces en agricultura, que cuando no se usa alguna protección adecuada, pues esto puede alterar al sistema inmunológico, ¿okay? Y lo que les comentaba es que hay una alteración en la producción de estas células. Son cuestiones genéticas, moleculares que interfieren en la producción de estas células y hacen que se pierda el control en la célula. Entonces, este es uno de los más reconocidos. Hay demás tratamientos, tratamientos que pueden interactuar con el sistema inmunológico, sobre todo pacientes con trasplante de órganos como riñón, hígado, que tienen que recibir tratamientos, nosotros llamamos inmunosupresores, que es para evitar que se rechace el trasplante. Este tipo de medicamentos también se considera como un factor de riesgo para desarrollar linfoma, ¿sí? Pero no es que todos los pacientes que tomen estos medicamentos o que estén expuestos a herbicidas, insecticidas, pues vayan a desarrollarlo, ¿no? Sin embargo, sí incrementa la probabilidad de que se presente un linfoma entre 2 a 5 veces más que la población en general. ¿Y el linfoma se puede prevenir, doctor? ¿Hay alguna forma, bueno, en caso de pacientes que se generan por exposición a factores externos, entiendo que en esa parte, pues, utilizar protección, como bien menciona, pero cuando el linfoma ya viene de una parte genética, como lo menciona, ¿se puede prevenir? ¿Hay alguna forma en la que los pacientes sigamos alguna rutina de salud o en nuestra vida diaria para poder llegar a padecer esa enfermedad? Pues más que prevención, creo que aquí lo importante es una detección oportuna de este tipo de enfermedades. La manifestación pues, más evidente es obviamente el crecimiento de un ganglio linfático, ¿sí? El crecimiento progresivo sin algún control de estos ganglios. Eso es lo que nos va a alertar como tal, como una posibilidad pues, de linfoma. Sin embargo, existen muchos otros síntomas que se relacionan con este tipo de enfermedades, como lo son fiebre, que suele haber fiebre, pérdida de peso no explicada por alguna pues, cambio en la alimentación, ejercicio, etc. Suele haber también pues, síntomas ya un poquito menos específicos, como mucha comezón, mucho prurito en la piel, la exposición sobre todo de agua caliente, o incluso hay pacientes que cuando toman alcohol, por ejemplo, tienen mucho dolor, presentan dolor en los sitios donde están los ganglios, por una razón que no se explica uno, pero bueno, eso se ha relacionado con el linfoma. Estos síntomas son muy comunes, doctor. Pudiera parecer, incluso alguno de ellos, que es un resfriado común. Así es. ¿Cómo podemos nosotros identificar que esta fiebre o esta, a lo mejor, inflamación en ciertas zonas de nuestro cuerpo no es un síntoma pasajero de algo simple y se refiere a una enfermedad como el linfoma? O sea, ¿cuáles son las características claves que a lo mejor usted como médico nos pueda decir? ¿Sabes qué? Es que si una fiebre dura de forma intermitente por tanto periodo de tiempo, cuidado. ¿Cuáles serían, cómo podemos hablar más del tema de los síntomas? Porque creo que ahí es la clave para poder nosotros poder atendernos de forma rápida con un especialista. Sí, justamente, es una excelente pregunta la que realizas. Aquí es donde entramos pues, los hematólogos, ¿sí? Porque muchos de estos pacientes empiezan con un ganglio, ¿sí? Pero ¿cuánto es normal que haya la presencia de un ganglio? Porque lo más frecuente es que haya una infección de fondo. O sea, cuando nosotros tenemos un crecimiento de un ganglio, pues que duele, que molesta, generalmente, o sea, lo más frecuente pues, es una infección de fondo. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está activo, está reaccionando contra este microorganismo. Entonces, siempre debemos descartar una infección, ¿okay?
sea, no ganglio inflamado significa linfoma, obviamente. Habitualmente, una infección bien tratada, un ganglio linfático, no debe pasar de 3 a 4 semanas con este crecimiento, ¿ok? Y el crecimiento debe tender a reducir progresivamente. Una vez iniciado el tratamiento para la infección, pues esperamos que el ganglio disminuya de tamaño, ¿ok? Y en el linfoma, pues obviamente esto no sucede. No sucede, aunque se den antibióticos, pues no es la razón del crecimiento del ganglio. Entonces, en estos casos, el ganglio va a ir creciendo, ¿okay? Va a ir creciendo, va a aparecer un ganglio en otro sitio del cuerpo, ¿sí? Si comenzó en el cuello, por ejemplo. El cuello, axilas e ingles son los sitios más, pues más evidentes donde uno clínicamente percibe los ganglios, ¿sí? Entonces, generalmente es cuando se da uno cuenta, ¿no? Pero hay ganglios en abdomen, en tórax, que son ganglios que obviamente a la palpación no vamos a detectarlos. ¿Y qué opciones de tratamiento existen hoy en día para el tratamiento? Voy. ¿Y qué opciones de tratamiento existen hoy en día para atacar el linfoma? El tratamiento hoy en día ha avanzado en estos últimos 20 años, considero yo, es algo increíble, o sea, se ha avanzado a pasos agigantados. Anteriormente se carecían de muchas herramientas para tratar, teníamos meramente tratamientos con quimioterapias y hoy en día contamos con ya un arsenal de tratamientos. Tenemos tratamientos de inmunoterapia, que la inmunoterapia pues, es de lo más reciente, de lo más innovador. La inmunoterapia nosotros le llamamos a un tratamiento que es mucho más selectivo, es un tratamiento selectivo a las células del linfoma, que estas células expresan unas proteínas, expresan unas sustancias en su forma, en su cuerpo, y estos medicamentos van selectivamente a estas proteínas, a estas uniones, y eso es algo maravilloso, o sea, eso es algo totalmente de wow, porque el tratamiento es selectivo para la enfermedad. Entonces, hoy en día se usa mucho este tipo de medicamentos, tanto para el linfoma de Hodgkin como no Hodgkin. Se usan este tipo de medicamentos combinados con un poco de quimioterapia para aumentar la efectividad del tratamiento. ¿Todos los pacientes que tienen linfoma son candidatos para el uso de inmunoterapia o son distintos los tratamientos o personalizados de acuerdo a la condición de cada paciente? Claro, todo es personalizado totalmente. O sea, un paciente depende mucho la edad, por ejemplo, depende mucho enfermedades crónicas que tenga, enfermedades cardiovasculares, diabetes, mal control, etcétera. Cada persona se toman muchos puntos de esta persona y en base a esto y las características del linfoma, estas proteínas que les comentaba que expresan, porque no todos expresan las mismas proteínas. En base a todo esto, se selecciona el tratamiento idóneo para cada paciente, ¿sí? Entonces, no es tanto como una receta de cocina que se tenga, o sea, esto se tiene que pensar detalladamente en las características que tiene tanto el paciente como la enfermedad para decidir un tratamiento. Sí, sobre todo hablando de tratamientos mínimamente invasivos, que la realidad es que hoy todos los pacientes estamos buscando opciones que eviten en caso dado una quimioterapia, una radioterapia, porque conocemos cuáles son los alcances en afectación a nuestro cuerpo. Pensando en eso, por eso mi pregunta, si la inmunoterapia es posible que sea una opción de tratamiento para todos los pacientes de linfoma. Para la gran mayoría sí lo es, para la gran mayoría sí es. Habrá algunos casos específicos donde este tipo de medicamentos no sean de primera línea de tratamiento. ¿Y un linfoma, doctor, se puede curar o solamente es una enfermedad que se va tratando a lo largo del tiempo para mantener la buena calidad de vida de los pacientes? No, el linfoma es totalmente curable, o sea, se cura la gran mayoría, ¿sí? La gran mayoría de los pacientes. Estamos hablando
dependiendo el tipo de linfoma, insisto, pero bueno, hay linfomas, como el linfoma de Hodgkin, perdón. El linfoma de Hodgkin tiene una tasa de curación arriba del 80% aproximadamente, con el tratamiento adecuado, ¿verdad? El linfoma no Hodgkin, las tasas de curación tienden a ser un poquito menores y ahí influyen lo que comentaba de cada persona, la edad del paciente, obviamente es sumamente importante, y el tipo de linfoma en específico. Sí, eso va a determinar el pronóstico. Hay escalas pronósticas que nosotros usamos en consulta como para tratar de ver cuál será la evolución clínica o la evolución de la enfermedad de cada paciente. ¿Cuáles son los grupos de edad? Y me quiero regresar a esto, porque hay enfermedades que son muy características de cierto grupo de edad o de cierto género. El linfoma es una enfermedad que se da más en pacientes adultos o en niños o en pacientes adultos a partir de 65 años. ¿Cuál es el grupo de edad que se ve más afectado por este tipo de enfermedad? Sí, los linfomas sin duda arriba de 20 años. Sí, en los niños es muy poco frecuente, es menos frecuente este tipo de cáncer. Entonces arriba de 20 años es más frecuente. ¿Sí? Lo que comentaba previamente, hay dos ondas, por así decirlo, de frecuencia entre los 20 y 30 años y los pacientes de 70 y un poquito más de años como de mayor frecuencia. Un paciente que es diagnosticado ya con linfoma, identificó los síntomas, fue de forma temprana a recibir una atención por parte de un especialista, empieza su tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas del linfoma en realidad, ya que se quedan de forma permanente hasta que el cuerpo no empieza a aceptar el tratamiento médico? ¿Qué siente un paciente de linfoma? Bueno, una vez iniciado el tratamiento, va a implicar solamente el medicamento que se aplique, los síntomas adversos relacionados a la inmunoterapia o la quimioterapia, estos son muy diversos. Durante el tratamiento, pues las quimioterapias son bien conocidas por causar náusea, pueden llegar a causar vómito, pero sin embargo en cada paciente es diferente. Hay pacientes que toleran muy bien los tratamientos, que no se debe de ajustar incluso la dosis ni dar algún medicamento para prevenir la náusea, pero hay otros pacientes que sí tienden a ser más nauseosos, ¿no? Entonces ahí se ajusta el tratamiento o más bien se optimiza con medicamentos para disminuir este síntoma. Siempre es importante en el seguimiento de un paciente el estado nutricio, ¿sí? El estado nutricio de cada paciente es fundamental porque los pacientes que van perdiendo peso cuando está la enfermedad, incluso durante el tratamiento puede haber mayor pérdida de peso, por esto mismo de las náuseas que comentaba. Entonces el apoyo con un especialista en nutrición pues es sumamente pertinente, ¿sí? Para minorar todo esto y incluso las complicaciones relacionadas también con el tratamiento. ¿Hay ciertos alimentos que un paciente con linfoma no deba consumir? Como tal, no en específico. Sí tratamos como estos tratamientos influyen o interfieren en el sistema inmunológico de las personas, de los pacientes que reciben este tratamiento, el sistema inmunológico pues está alterado, está bajo, por así decirlo. Entonces, sí recomendamos que la alimentación sea lo más higiénica posible. Esa es la principal recomendación que damos. Tratar de, pues bueno, hacer los alimentos en casa, ¿sí? Evitar ir a los tacos de la esquina o Ay, por doctor. la exposición a los gérmenes que se puede tener. Ok. ¿Sí? Y bueno, eso es de las recomendaciones. Otra, pues, es evitar alimentos crudos, importante, por lo mismo. O sea, más que nada, la indicación aquí es tratar de evitar infecciones a toda costa. Y hablando de recomendaciones, un paciente que padece linfoma, además de estos detalles en la alimentación, ¿qué otras recomendaciones médicas sugiere para su rutina de vida?
Va a depender mucho el paciente, porque usualmente los tratamientos iniciales son bien llevaderos, ¿sí? O sea, un paciente con linfoma, con un tratamiento inicial, a lo mejor un linfoma que no esté muy avanzado, puede hacer su vida prácticamente normal, o sea, se aplica su quimioterapia, su inmunoterapia y puede hacer su vida muy cercana a lo normal, ¿de acuerdo? Obviamente la exposición pues, a lugares cerrados no es tan conveniente, el uso de cubrebocas, que es muy importante, también eso es algo fundamental de las recomendaciones pues, que se dan a estos pacientes. Entonces entiendo que el linfoma es una enfermedad que ataca directamente a nuestro sistema inmune. Así es. El término que ustedes usan, inmunodeprimido, ¿cierto? Sí, En- inmunodeprimido, inmunosupreso. Ajá. Entonces, tendríamos que tener los cuidados, digo, y hablando para nuestra audiencia, los mismos cuidados que cuando estamos en temporada de COVID, que tratábamos de cuidar al máximo nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensa, y evitábamos la exposición a lugares concurridos, pero es por el tema, bueno, acá no es un tema de contagios, sino por cuidar nuestra propia salud porque nuestro sistema inmune está debilitado. ¿Es tal cual así un linfoma? Así es, así es. Durante la etapa del tratamiento sí es algo muy pertinente el uso de cubrebocas, lo que te comentaba, evitar lugares cerrados, concurrentes. Obviamente si tienes una visita y la visita ha tenido síntomas gripales, ha tenido algún síntoma de infección, pues obviamente, oye, ¿sabes qué? No te puedo recibir o espérame, otro día platicamos. ¿Sí? Para prevenir estas complicaciones, que una complicación, una infección durante un tratamiento de linfoma, pues puede retrasar la continuidad del tratamiento y eso pues implicar en el pronóstico, la respuesta que pueda llegar a tener. Preciso, qué interesante. ¿Qué ocurre con un paciente que, que presenta una enfermedad, digo, un resfriado o una infección gastrointestinal y está diagnosticado con linfoma? ¿Cómo se trata a esos pacientes y qué expectativa de recuperación tienen versus un paciente que no tiene esta enfermedad? Hay tratamientos, o sea, hay tratamientos que damos de manera concomitante con la quimioterapia, también con esta finalidad de disminuir el riesgo de infecciones. Son antibióticos a dosis pequeñas, dosis bajitas, para evitar unas complicaciones de infección durante el tratamiento. Pero ya una vez que tienen una infección, pues obviamente se debe de priorizar según el grado de infección. Puede ser una infección en la orina muy sencilla o puede ser una neumonía muy grave. Entonces, se debe de priorizar. Dependiendo la gravedad de la infección, se puede posponer el tratamiento de quimioterapia o se puede dar tratamiento de antibiótico y a su vez continuar con el esquema de quimioterapia. O sea, esto depende mucho de la gravedad de la infección que se tenga en ese momento. Y por ejemplo, las mujeres, doctor. Vamos a pensar que somos mujeres muy responsables, que nos hacemos nuestro papá Nicolau y nuestra revisión ginecológica en tiempo y estoy diagnosticada con linfoma. Tengo que ir a hacerme un papá Nicolau o una no. ¿Cuál es la palabra? Colposcopia. A ver, lo voy a repetir. Y por ejemplo, doctor, en las mujeres, vamos a pensar que somos mujeres 100% responsables, que vamos a hacer nuestra atención ginecológica en tiempo y tengo que ir al ginecólogo a hacerme mi Papa Nicolau o una colposcopía. ¿Qué ocurre? Yo, paciente diagnosticado con linfoma, ¿puedo ir a hacer mi consulta médica de forma tradicional o tengo que avisar al ginecólogo que tengo esta condición? No, o sea, digo, obviamente hay que avisar al ginecólogo, pero como tal no habría algún cambio en la atención médica, o sea, no interfiere en la revisión ginecológica desde el punto de vista de la enfermedad del cáncer hematológico. Y el resultado no puede salir con alguna alteración, temas de respuesta. No, como tal, no,
no habría por qué esperar alguna alteración, al menos por el sitio de afectación, pues no tendría por qué. ¿Y ocurre, doctor, que hay pacientes embarazadas que puedan presentar la condición del linfoma? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Cuál es el tratamiento de estas pacientes? Ahí sí debemos de ver muy cuidadosamente, uno, la edad gestacional. ¿De acuerdo? Hay quimioterapias que sobre todo en el primer trimestre no se pueden aplicar. ¿Ok? No se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque pueden causar defectos fetales en el producto, en el bebé. ¿Sí? Entonces se puede perder el bebé incluso cuando se detecta a etapas muy tempranas. ¿Ok? Va a depender mucho, ¿sí?, el tipo de linfoma. ¿Sí? Hay linfomas que su replicación celular es muy lenta, ¿sí?, es muy lenta, que nos puede dar meses sin necesidad de que necesite tratamiento urgente, vaya. ¿Sí? Entonces eso podemos dar opción a que el bebé pues, se desarrolle, incluso si ya se detecta en la etapa final del embarazo, pues bueno, que tenga su bebé y ya después se inicia el tratamiento de quimio o inmunoterapia. ¿Y esta enfermedad se puede compartir también en su momento con el bebé? Es decir, cuando el bebé nace, ¿existe mayor posibilidad genética de que él en su adultez o incluso siendo más grande pueda manifestar la enfermedad? No, como tal, no es una enfermedad que se transmita, que se herede como tal. Eso no pasa así, o sea, no es transmisible el linfoma. Hablando de cáncer, doctor, el linfoma, dentro de todos los tipos de cáncer que existen, de todas las variantes o las zonas en donde se puede alojar, del 1 al 10, el linfoma en temas de agresividad hacia nuestro cuerpo, ¿qué número le daría? Del 1 al 10 en agresividad, uf, qué buena pregunta. Ahí depende el tipo de linfoma. Hay linfomas que en 2 semanas pueden crecer voluptuosamente, o sea, inmensamente. Y es por eso muy importante la atención oportuna, es decir, al primer síntoma, no Así dejarlo pasar. es, exactamente, porque hay unos linfomas que son así de abruptos y lo que te decía anteriormente, hay unos linfomas que su crecimiento es sumamente lento, que no necesita tratamiento en meses, en mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la afectación del cuerpo, pues bueno, puede ser desde 1 hasta 10. Así de amplio es la presentación clínica de linfoma, eh, por esto que les comento. Y ahora ocurre también, hemos hablado en este programa muchos temas de cáncer, doctor, y hemos identificado la importancia de un tratamiento multidisciplinario, de que no es solamente acudir con el especialista, como en su caso acudir con el hematólogo, sino también con el nutriólogo, como bien lo mencionaba, esta parte muy importante, pero también en la parte emocional, ese Sí, acompañamiento emocional. ¿Cómo se presenta esta afectación emocional, esta tristeza, depresión o angustia por la claro. expectativa de vida de los pacientes? ¿Es recurrente? Sí, claro, claro. O sea, todo paciente con diagnóstico de cáncer, independientemente de linfoma o no, debe de tener una asesoría, debe tener un acompañamiento psicológico, porque es fundamental. Es un cambio, obviamente, drástico en la vida del paciente. ¿Sí? Hay pacientes que deben de suspender varias actividades, que ya no pueden ir temporalmente a la escuela, por ejemplo, o al trabajo, tienen que dejar el trabajo en ocasiones, ¿sí? Entonces su vida cambia abismalmente. Entonces es muy importante el acompañamiento con un psicólogo y, bueno, su aportación en ese aspecto. O sea, uno como médico hematólogo, pues trata de transmitirle y hablarle en relación a, bueno, pronóstico, qué tan agresivo, qué tan leve es el linfoma que padece, pero muchas veces pues esto es algo que el psicólogo es el que debe de atender como tal. Y en el caso de los familiares, doctor, ¿usted qué recomienda
para nosotros que somos los que llevamos un acompañamiento en caso dado con un paciente que tiene linfoma, ¿cuál sería nuestro comportamiento ideal para ese paciente? ¿O qué sugiere usted como médico que debamos estar al pendiente de un paciente con linfoma? No, pues estar apoyando, obviamente apoyando, dándoles pues a veces ese pasito que necesitan los pacientes para uno, desde el inicio, pues acudir a consulta, ¿no? Desde ahí empieza ya el aporte del familiar, o sea, si percibe alguno de los síntomas que comentaba previamente, pues esta pérdida de peso, la presencia de algún ganglio, ¿de acuerdo? Primero, pues desde ahí acompañarlo a la atención médica, eso es algo fundamental. Y ya posteriormente, durante el tratamiento de la enfermedad, pues la familia debe de estar apoyando en todos estos otros aspectos, ¿verdad?, familiares que son importantes para el paciente. Entiendo que existen diferentes tipos de linfoma, diferentes afectaciones o grados de afectación para cada paciente. Pero pensando en un paciente que está llevando una buena atención médica, que sigue los tratamientos, que eso también es algo muy importante, a prescripción médica, ¿cuál es el tiempo aproximado de un paciente que se encuentra en tratamiento con linfoma hasta llegar a su punto de recuperación? Es muy buena pregunta, Liz. Habitualmente los tratamientos de linfoma tratan de 4 o 6 meses. Generalmente habrá algunos que un poquito menos, habrá otros que un poco más, pero generalmente son 4 o 6 meses de tratamiento con las diversas formas de tratamiento que comentamos. Este es el tiempo del tratamiento en sí. De recuperación, todavía el sistema inmunológico, después de terminar el tratamiento, todavía 2 a 3 meses después de terminar el tratamiento, sigue estando un poquito depletado, todavía no al 100%. Pero bueno, a lo mejor ya hablando en un periodo de 6 meses, después de la suspensión del tratamiento, pues podemos decir que ya pasó todo, ya no hay cambios en el cuerpo en relación al sistema inmunológico. ¿Y un paciente que tuvo linfoma puede reincidir en la enfermedad después de varios años? Sí, desafortunadamente sí. Eso sí es posible y puede pasar un 20, 30%, dependiendo el tipo de linfoma, pero sí es algo que es importante el seguimiento posterior al término del tratamiento. O sea, no porque se terminó el tratamiento y ya no hay linfoma, ya me Tendría que seguir olvido, yendo ¿sí? con su hematólogo. Debe seguir yendo con el hematólogo cada 2 meses, cada 3 meses, ¿sí?, para dar este seguimiento, una revisión clínica, hacer estudios pertinentes para descartar que haya una recidiva o una recaída de linfoma. Eso es algo fundamental. Ideal, doctor. Bueno, pues ahora sí que creo que lo que nos toca a nosotros es estar atentos a cada uno de los síntomas que podemos tener, pero no me quiero ir sin que nos dé un último consejo, doctor. ¿Cómo podemos nosotros trabajar o identificar en cuáles son esos síntomas claves que tenemos que buscar rápidamente a Life Oncología y buscar al mejor hematólogo, el doctor Brian Guzmán, para que nos dé un buen diagnóstico? Claro que sí, Lice. Pues sobre todo ganglios linfáticos aumentados de tamaño, habitualmente más de 2 centímetros de tamaño de un ganglio linfático que va creciendo poco a poco, es un síntoma muy importante. Pérdida de peso no explicada, fiebres, ¿sí?, fiebres también no explicadas por alguna infección, sudoraciones, mucha sudoración, sobre todo por las noches, es algo también que tenemos que tener en cuenta. Y pues obviamente hay que acudir de manera inmediata con el hematólogo. Gracias, doctor. Gracias por esta valiosa información y gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que píquenle por aquí al botoncito para suscribirse y para que cada semana estén recibiendo una notificación
de nuestros nuevos capítulos y así como hoy ustedes puedan aprender un poco más acerca de estas variantes de cáncer y de otras muchas enfermedades que vamos a platicar aquí. Soy Lizzy Villarreal, un gusto siempre compartir con ustedes.